otros. Un sacerdote a quien Dios ha llamado para servir con un corazón apasionado por la evangelización. Su ministerio ha sido luz para muchos y hoy será instrumento para guiarnos más profundamente en el conocimiento y la imitación de nuestra Madre Santísima. Padre Ernesto, gracias por aceptar esta invitación en este tiempo tan especial para nuestra comunidad y nuestra iglesia. Su conferencia, ¿Quién eres tú, María?, será para nosotros un regalo y una oportunidad para renovar nuestro compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de María. Te recibimos con alegría, con gratitud y con la certeza de que este encuentro marcará un paso más en nuestro camino de conversión durante este año jubilar. Muchísimas gracias por estar aquí, Padre. Placer. Bienvenido. Gracias. Bien, pues, ¿sí se oye? Es que yo como que me oigo quedito. ¿Allá atrás sí? ¿Me oyen todos? Todos, muy bien. Quiere decir que esto está muy bien sonorizado porque no retumba, no hay eco. Excelente. Quiero agradecer al Padre Mario, que además tiene una parroquia. Yo lo conocí cuando era la capillita aquí, ¿no? Y desde ahí pues hemos llevado... ¿Lo subo más? Se escucha bien, pero un poco... A ver ahí. No, a ver, déjame ponerlo aquí. Excelentes. A ver ahí cómo se oye. ¿Mejor? Mucho mejor, sí. Mejor, ¿verdad? Sí. Y pues les decía que desde entonces pues hemos establecido una muy hermosa relación de amistad. Entonces cuando me ha invitado a diferentes obras aquí en la parroquia, una de las obras que mencionaban, que el Señor me ha permitido ir desarrollando durante este tiempo, pues es el de Kefas, que es un grupo para varones. Yo les digo, es un grupo para hombres, muy hombres, porque se necesita ser muy hombre para seguir a Jesucristo. Hay que estar dispuesto incluso pues a dar la vida, ¿verdad? Y a dejar todo aquello que pueda ser un obstáculo en nuestra vida de conversión para entregar nuestra vida al Señor y bueno, pues vivir en la familia y donde trabajamos como auténticos hijos de Dios y como buenos seguidores del Señor. Hoy pues me han pedido, de hecho me habían hablado de que les platicara un poco de las virtudes, pero es un poco más complejo y un poco más etéreo el tema. La prudencia, la paciencia, todo esto creo que si lo vemos aplicado, pues va a ser mucho mejor. Entonces, yo creo que todos nos preguntamos desde algún momento, ¿quién eres tú, María? Le decía ahorita al Padre Mario que esta plática, de la cual solamente voy a dar una tercera parte, porque es una plática que va desde la Biblia, luego toca el magisterio y luego pues toca la pastoral, pero no tenemos tiempo para tanto. Voy a tratar de darles la parte bíblica. Vamos a ver primero a María como esposa. O sea, les decía, la idea pues es ir conociendo desde la vida a las personas. Entonces María es la cristiana perfecta porque en su vocación al matrimonio la vive de una manera excepcional. Entonces creo que esto pues pueda ser un indicativo importante para todos nosotros, más para ustedes como casados, no solamente para las mujeres, porque María es el modelo del cristiano, no solamente de las mujeres, aunque como mujer tendrá algunos elementos que en este momento pues iré también remarcando cómo esto también de alguna forma es aplicable para nosotros los varones. Para mí, desde pequeño, ella fue un tema de inspiración continua, ¿no? Creo que el desarrollo de mi vida, incluyendo el haberme movido, yo no quería estudiar ningún doctorado, ya estaba harto de estar en la escuela. ¿Se imagínense el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria? Hice 2 carreras en la profesional, luego la maestría en administración de empresas y luego entré al seminario y me metí ahí 8 años de estudio. Cuando dije, ya, bueno, pues entonces me mandaron a Roma y ahí otros 2 años más, dije, bueno, ya terminé.
Pero uno de mis maestros con el que llegué a hacer mucha amistad, que quizás va a ser uno de los grandes mariólogos, si no el más, porque el padre de la potería quizás será el más importante, pero creo que él no se va a quedar nada atrás. El padre de Fiores me dijo: padre, Dios le ha dado cabeza, siga el doctorado. Digo, no quiero, ya no quiero estudiar, ya me harté. No, Dios le pide que estudie. Y bueno, como iba a comer con cierta frecuencia, me convenció. Entonces le digo, si mi obispo me da permiso, voy. Entonces cuando terminé, llegué con él y dije, oiga, señor, pues fíjese que, muy bien, era, todavía en ese tiempo me tocó el señor Suárez. Muy bien, padre, qué bien que quiere seguir estudiando. ¿Y cuánto tiempo va a estar allá? Dije, no, pues me han dicho que más o menos 2 o 3 años. Bueno, mire, 2 años y medio, y traté de hacerlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, si hace los 3 no importa. ¿Y dónde se va a quedar a vivir? Ya me moví, ya conseguí con el obispo que me den una casa ya. ¿Y con qué se va a mantener? Ya conseguí unos amigos que me financien. Pero usted tiene que pagar la escuela. Dijo, muy bien, cuente con eso. Y en vez de 2 años y medio me metí 5. Porque me puse a hacer una cosa totalmente loquísima. El dogma de la virginidad de María no tiene fundamento bíblico. Es el fundamento de Lucas, en donde dice en el capítulo 1, donde dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Pues eso ya lo aplastaron, lo destruyeron, lo hicieron añicos, ese no es el fundamento. O sea, no se puede quedar eso sin fundamento. Así que me puse a buscar por dónde era, y en eso me metí 5 años de estudio. Basta. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles un poquito de María, la esposa y la mujer. La primera idea que salta a nuestro deseo de conocer es cómo fue ella como esposa, como mujer y como esposa, ¿no? Nos dice el texto de Mateo 2:19 que José había pensado ya dejarla, porque para él era pues sumamente difícil, por no decir imposible, porque realmente era imposible, el llegar a comprender cómo María pudiera estar embarazada si no había tenido intimidad con ningún hombre. O sea, eso pues era, como dicen los americanos, out of mind, ¿no? O sea, eso no se puede pensar, porque no es posible, simplemente humanamente no es posible. Entonces, pues siempre la sospecha, la duda. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir así, no puedo vivir con esta duda, así que me voy de la casa. Y la dejó, ¿no? Y pues había pensado dejarla definitivamente, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en todas estas mujeres que, no por una situación semejante, pero por alguna otra, se encuentran con la separación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hizo la Virgen María? La Virgen María tenía una fortaleza sorprendente y ella esperó, supo esperar. Es la mujer de la espera. Ella sabe que no tiene salida, que no hay forma de que esto cambie. Ella espera la denuncia de José y pues morir, ¿verdad? Porque pues no quedaba ninguna, esa mujer, una mujer adúltera, pues debía ser apedreada. Sin embargo, ella espera. Yo les digo a veces, ¿qué hubiera pasado si María se desespera? Si María no espera lo suficiente a que Dios le hable. No, ella vive con paz, vive tranquila, tiene fortaleza y sobre todo tiene una fe en aquel que ha hecho todo. Y si ha hecho todo lo creado, pues tendrá que hacer algo, aunque ella no sepa qué va a hacer. Y esto es una lección para todos nosotros. Una de las cosas más importantes con Dios es que pues hace cosas que uno no entiende. O sea, Él camina por caminos que nosotros no comprendemos.
Y por eso dice el salmista, confía en el Señor y espera en Él. Él va a arreglar las cosas. ¿Cómo? No sé. Él te metió en esta bronca, Él va a tener que hacer algo. Yo les he dicho en algún momento, y si la bronca en la que estás metido, por culpa de Él, no porque te metiste en la bronca, ¿verdad? Si tú te metiste en la bronca y para sacarte de esa bronca necesitas mandar un ángel, lo va a hacer. O sea, tenemos que confiar hasta ese punto. Ahí es donde se prueba la fe. ¿Tienes fe? Bueno, cuando pases por la prueba, entonces sabremos si tienes o no, si crees o no. Si crees en el Dios Todopoderoso, en el Invencible, en el Sabaoth, el Shaddai, o si simplemente crees y tu creencia se termina en una Eucaristía, en una misa a la que venimos ritualmente, no. O sea, tenemos que trascender a la vida, porque continuamente se nos presentan este tipo de situaciones. Dice un predicador americano que si por hacer la voluntad de Dios tú te metes en un problema, Dios va a tomar como suyo ese problema y Él lo va a tomar para resolverlo. No te preocupes. Vivimos preocupados hoy por tantas cosas, hermanos. Tantas cosas, me decía recientemente. Claro, todo esto en mí también pues es un proceso. No crean que esto pasó ayer. Es todo un proceso de llegar a esta confianza en el Señor, de saber que Él me metió, por ejemplo, lo que le decía ahorita de la tesis. Ya prácticamente había encontrado casi todo, pero tenía dos argumentos que no encontraba cómo unirlos. Y entonces yo decía, ya me eché 4 años y cacho y no puedo terminar. Y busque en todas las bibliotecas, ahí en la universidad tiene uno acceso a todas las bibliotecas de Estados Unidos y también del mundo. Entonces empecé a buscar, tenía que encontrar ese punto de unión. Y finalmente lo encontré. Estaba en una biblioteca de Los Ángeles, en una universidad. Ahí estaba un libro que hablaba exactamente del tema que yo quería encontrar, pero estaba en alemán. Little problem. Yo lo mandé traer, ¿verdad? Dentro de la comunidad hispana había una señora que yo no conocía a su marido, pero resulta que su marido era alemán y él hablaba perfectamente bien el español. Entonces le pregunté a ella que si le podía decir a su marido que yo lo contrataba, ¿verdad?, para que me leyera el libro y de esa manera pues tener la información. Y no, claro que el marido me dijo, no, que se venga en las tardes tales días y yo lo trabajo con él. Y bueno, pues así encontré el punto de enlace. O sea, tú me metiste, tú me sacas. O sea, no vine aquí a perder el tiempo. Yo ya tenía un esquema de tesis bien simple. Y muchos padres ahí que estaban me decían, ¿y por qué te complicaste la vida? ¿Yo no me la compliqué. Él me hizo sentir la necesidad de aclarar ese punto. Hace 2 años fui a Dayton, de hecho voy esta próxima semana, y mi asesor de tesis pasé a visitarlo, y me dice, padre, pues qué bueno que pasó, porque quiero decirle algo. Mire, usted hizo una super tesis, nos costó, porque a mi asesor no lo querían aprobar ahí en la universidad. Entré reprobado el examen, pero no tuvieron argumentos todos los sinodales para quitármelo. Sí me quitaron el summa cum laude, no más salí con laude, ¿no? Pero bueno, eso me interesa un cacahuate. Se metió 5 años para hacer esto y está arrumbada solamente en 67 universidades de la red de universitarias pontificias. No la deje ahí. Necesita sacarlo al círculo teológico. Así que tiene que regresar a estudiar. Entonces, bueno, me estoy mentalizando para ver si dentro de un par de años, pero es que tendría que meterme de lleno otra vez al estudio, porque me dice, mire, lo primero que tiene que hacer es ver qué se ha escrito hace 20 años que yo salí, 25.
Entonces hay que ver todo lo que se haya escrito sobre esto. Y luego empezar a analizarlo y ver cómo engarza o no con su tesis. Tiene que escribir 2 o 3 artículos buenos en inglés, en italiano y en español, y ver las revistas especializadas y convencerlos de que se publiquen. Así como le hizo para que yo sacara la tesis, así no duden que en algunos años habrá artículos que haya escrito sobre esto, porque es la base que sustenta la virginidad. Bueno, al menos como yo termino mi tesis. Este es un camino, a lo mejor otro le quiere seguir por otro lado, pero no la podemos dejar así sin base. Entonces, María espera. ¿Qué espera? Todo, lo inesperado, lo increíble, lo imposible. Esperen eso, hermanos. Tengan confianza en el Señor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Lucas 2:7, dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Y ustedes creen que se preocupó? El preocupado era José. Hace muchos años, siendo seminarista, escribí un pequeño cuentito sobre esto, ¿no? Y entonces yo me imaginaba, porque así somos los hombres de chillones, que le dijeron, no, mire, allá afuera de la ciudad hay un lugar, hay unas cuevas en donde ponen a los animales durante la noche. Entonces, como era verano, probablemente, porque bueno, para esto se cree que no nació en invierno, esa es una fecha que es teológica. Con cosas que digo no se me escandalicen, porque ¿para qué invitan a un doctor? Luego andamos batallando con la fe. Entonces, porque eso es lo que explica por qué la cueva estaba vacía, por qué no hay animales, por qué los pastores duermen en el campo con sus rebaños. Por eso cuando se aparece el ángel, no se aparece en ninguna cueva, dice, y estaban los pastores cuidando el rebaño y estaban en el campo. Bueno, entonces se la encontró vacía. Pero no crean que se encontró una suite del Holiday Inn, ¿no? Imagínense la cueva donde albergan a los animales. ¿Qué habría ahí? Paja seguramente, porque dice que hizo un pequeño pesebre, en el pesebre metió paja y ahí puso al niño. Entonces yo platicaba, ¿no? Bueno, pues llega José con el burrito y pues ve la cueva, pues oscura. Espérame aquí, María, no te bajes. Y entonces él se mete ahí con la antorcha. Y ya se imaginarán el desorden y pues olía mal, etcétera. Y entonces él, en mi cuento, se pone a llorar. ¿Cómo es posible que ella tenga que pasar aquí la noche? ¿Cómo es posible que hoy quizás sea el día en que nazca el Hijo de Dios? Y entonces, bueno, en mi cuento decía, entonces sintió como unas manos lo abrazaban por atrás y le decían, José, no te preocupes, todo está bien. Con que estemos tú, el niño y yo bien, todo está bien. No te preocupes, vamos a arreglar esto, vamos. Ella ya así, de 9 meses. No te preocupes, Dios va a obrar. O sea, tenemos que ver la vida con más alegría, hermanos. En medio de las situaciones bien difíciles, tenemos un Dios que me dice, tú eres mi hijo amado. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas que Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Somos realmente hijos de Dios. Por eso Pablo pues dice, no solamente lo creemos, sino que lo decimos y nos honramos de ser hijos de Dios, porque eso somos. Y ustedes creen que un padre, dice Jesús, si ustedes siendo malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuánto no. En mi niñez pasé muchos periodos muy difíciles. Papá perdió varias veces el trabajo, siendo un hombre muy brillante, pero bueno, situaciones de la vida. Y yo nunca me acuerdo que no hubiera habido qué comer, ni con qué vestirnos, ni regalos en Navidad. Ciertamente, mi primer bicicleta había sido de un primo. La mandó él pintar en un tallercito y esa fue mi primer bicicleta. Y nunca faltó nada. Nada. Y somos 5 hermanos.
sea, Dios es nuestro Padre, Dios es proveedor. Otra escena interesante que nos muestra esperar todo y tener esa fortaleza. En Lucas 2:48 nos narra que el niño se pierde en el templo. Imagínense una mamá que pierde al hijo, y no a cualquiera. Pierde al Hijo de Dios. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? En ese tiempo había, como hoy estaba, que le llamamos hoy la trata de blancas, o de blancos, ¿verdad? Porque tratan niños y de todo. En ese tiempo también existía. Le llamaban los robachicos, pues se robaban a los niños. Entonces también en aquel tiempo se los llevaban para prostituirlos también. Se los vendían a los romanos, en fin. ¿Dónde está Jesús? 3 días con la angustia. Ciertamente, como todas las mamás, cuando cuento esta historia en una plática que tengo, perder al hijo para encontrarse con Dios, porque al final le dice, ¿por qué me buscan? Tengo que estar en la casa de mi padre, ¿no? Pero yo les digo, imagínense a la mamá recuperando al hijo, o sea, preocupada, buscándolo, ¿verdad? Pero a la hora que lo ve, como las mamás, ¿no? Ya llamaron a la Cruz Roja, al esto, el otro, están muy preocupadas, están llorando. Pobrecito señor, ayúdalo, y bueno, por favor que lo encuentre, ¿sí? Ay, esto, el otro. Y de repente aparece el huerco, ¿no? Feliz con su mochila. ¿Qué le va a decir? Ay, mijito, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo estábamos preocupados. No. En ese momento todas las el llanto, las lágrimas y todo lo que vivió, ahora explota, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Estamos como locos buscándote. Ay, mamá, pues estaba en casa de Pepito viendo películas. Oh, al huerco se le hizo fácil. Fue a ver a su papá. Pues avísanos. Mamá, me voy a quedar a ver películas en casa de Luisito. Ah, bueno, está bien, está en casa de Luisito. Pero no, simplemente ¡pum!, desapareció. Entonces, cuando vemos todo esto en la vida de María, dices, ay, Carlitos, o sea, esto no fue un cuento de hadas. Aquí María se probó, ¿verdad? Se probó. Y bueno, pues el punto determinante será junto a la cruz. Habría mucho que decir, sobre todo leyendo a Lucas. Hay un texto en el capítulo 2, en el verso 19, en donde dice, y María meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Y la palabra que usa en griego es simbalusan. Es una palabra que solamente en toda la Biblia nada más aparece ahí. ¿Y qué quiere decir simbalusan? Quiere decir como poner en orden, tratar de entender, ¿sí? O sea, meditar no nomás, sí, no. Regresar al inicio y luego ver qué pasó y dónde estamos y qué ha pasado, ¿no? Porque imagínense ustedes, nace el bebé que no sabe cómo llegó a su vientre, porque además eso también es otra prueba del tamaño del miedo, porque el ángel no le dice cómo va a concebir. Aunque nosotros tenemos un texto lucano, una parte de eso es teología. ¿Cómo iba ella a entender si las mujeres no podían participar del culto, no podían participar de la escritura? ¿Qué quería decir la tienda del encuentro? O sea, tú te vas a convertir en donde baja el Altísimo. Pues es así como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿de qué se trata esto? Nosotros lo leemos, lo sabemos, lo entendemos, pero ella no. Entonces ella, ¿qué pasó en ese momento? Ella fue corriendo a decirle a sus papás, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se me acaba de aparecer un ángel. Y luego, no, pues me dice que yo voy a ser la madre del Mesías, que José y yo vamos a ser la madre del Mesías. Oye, pues qué bueno, felicidades, enhorabuena, ya va a venir el Mesías, no sé.
Se va con José. Oye, José, pues fíjate que esto y que el otro, y que me dijo que vamos a ser los papás. Vamos a ser los papás del Mesías. Eso es lo que ella entiende. Porque no, ella no entiende que pueda existir otra forma en que un niño pueda venir al mundo. ¿Sí? Entonces, vamos va a ser oye, pues qué felicidad, y la abraza y todo. Me dijo que mi prima ya está en el 6º mes de embarazo y pues ya está grande. Entonces quería ver si no te tuvieras inconveniente en que yo me fuera un tiempo con ella hasta que nazca el bebé y luego regreso ya para la boda. Ah, sí. Y se va. Y pasa el primer mes y llega con la prima y esto y lo otro. Qué bueno que creíste, porque todo lo que te dijo se cumplirá. Pues claro, voy a ser la mamá del Mesías, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe? Pero lo que entendió fue que es la madre del Mesías. Pasa un mes y se retrasa. Ay, Carlitos. Bueno, muchas mujeres se retrasan también. Además, tendría unos 16 años. Bueno. Oye, Isabel, me retrasé. Es normal, no pasa nada. El segundo mes, one more time. Ay, Carlitos, estar enferma, ¿qué pasa? Tercer mes. Y no fue indigestión. Ustedes imagínense, señoras, hermanas, que les pasara algo así. Que sin saber cómo ni de dónde tienes un bebé en el seno que está creciendo. O sea, ella tenía, Dios la dotó de tantos dones y uno de ellos es creer sin tener ni una pista, ni una herramienta, nada. Porque ni siquiera en la Biblia estaba dicho que el Mesías sería concebido de esta forma. Entonces la forma como fue concebido Jesús, pues está realmente fuera de todo contexto, ¿no? Por eso cuando llega la Virgen y le dice a José, amor, y José así nomás viendo en la panza, ¿no? Sí, dime, María. ¿No me lo vas a creer? No, obviamente que no te lo voy a creer. No sé cómo, créeme que no sé cómo está creciendo un bebé en mi vientre, pero no tengo idea. Algo que me dijo el ángel que no entendí, pero no sé qué fue este rollo. Que fue lo que les platicaba ahorita, pues José dice, con esas historias a su rancho, ¿eh? Pero imagínense a esta mujerzona, ¿sí? A esta mujerzona, recapitulando continuamente. Y en la vida tenemos que hacer simbaluzan también nosotros, hermanos. Cuando yo, hace mucho tiempo, cuando estudiaba un poco esto, me remonté a mi juventud, a mi niñez, y yo empiezo la defensa de mi tesis con la cita de Jeremías, desde el seno me llamó mi madre, porque voy a hablar de la vocación teológica y la vocación histórica. Hay una vocación teológica, algo que Dios pensó para mí, y una vocación histórica, que son una serie de acontecimientos que van dando finalmente el resultado de esa vocación teológica. O sea, yo veo mi vida en retrospectiva y digo, absolutamente todo lo que pasó en mi vida, desde pequeño hasta conocer a este gran mariólogo, para que me estuviera enchinchando con que hiciera la tesis, todo. Entonces decía, Señor, qué maravilloso eres. Te vas por situaciones bien extrañas, no les cuento más porque si no, no acabamos aquí ni mañana, de cómo entré yo al seminario, pero así dice, ¿y cómo nació tu vocación? No nació, me metió el Señor. Él puso todo, yo les digo, me puso una trampa, de la cual no me pude salir, porque de algunas de él me había salido, pero de esta no pude.
Y aquí estoy. O sea, yo he aprendido en mi vida mucho de ella. Y es tremenda. O sea, cuando me vienen dudas o aquel cosa, volteo a ver a María y digo, amiga, dame una manita, ¿verdad? O sea, aumenta mi fe. Ayúdame a creer como tú en lo increíble, en que Dios, por este camino que voy, quiere hacer algo, lo cual no sé qué quiere hacer. Yo empecé mandando un evangelio, te le platicaba el Padre Mario, 1994, a la gente que tenía internet en aquel tiempo, la gente del TEC y algunas empresas como Banorte, Maseca y otras más. Amigos, y luego estos se fueron pasando, Bueno, eso que empecé con mi computadorcita, ¿no? Hoy es una organización de 16 personas de tiempo completo, trabajando para la evangelización permanente a través de las redes, a través de internet. ¿Cuándo yo me imaginé mantener esa organización? Me cuesta 10 millones de pesos al año. Probablemente más porque no estoy contando renta de servidor y otras cosas que ahora también. Tengo un colegio. Empecé con un pequeño jardín de niños. Y tuve la idea peregrina de hacerle un colegio con primaria. Dios mío. No saben todo lo que ha pasado. 3 veces hemos estado a punto de cerrarlo. Y milagrosamente aparece la solución. En la pandemia, cuando muchos colegios cerraron, nosotros ahí a través de un buen amigo que es un artista para todo esto de trabajar con impuestos y con todo esto, la logramos brincar, pero se nos hizo un boquete de 2 millones de pesos. Y como el colegio es un colegio que es de evangelización, entonces nomás cobramos lo que nos cobra el edificio y lo que nos cobran los maestros, o sea, solamente para sacar nuestros gastos. Entonces imagínense que en la pandemia perdemos casi 100 niños. Pues ¿de dónde? ¿Cómo? Porque los gastos fijos no cambian. Entonces cuando ya decía, ¿sabes qué? Ahora sí, ya. Pues no. Y aquí estamos. Si yo he aprendido, yo les digo, confíen en el Señor, pero es que no hay dinero. Yo les digo, como dice este predicador de Guadalajara, ese fue el nombre, dice, el dinero, si ese es tu problema, pues no te preocupes, porque no hay dinero. Entonces, pues no tienes problema. O sea, tú deja que el Señor obre en tu vida, cree en Él. Cree en Él. Cada una de las aventuras de nuestra vida es una oportunidad de crecer en la fe, de crecer, de prosperar, de arraigarnos en la Sagrada Escritura y ver estos ejemplos, decir, oye, no inventes, o sea, ¿cómo? O sea, yo cuando pienso en esto de la concepción digo, esto es una locura, pobre mujer. Y luego a la cruz. Pero si él era el Mesías y ya se murió. Y murió de una forma de lo más espantoso que haya. Era el peor martirio que tenían los romanos. Era para atemorizar a sus enemigos. Clavados de pies y manos. Muerte por asfixia. O sea, terrible. Nada más hizo el bien ese hombre. ¿Por qué? ¿Para qué? Ciertamente ella había oído, resucitaré. Otra cosa increíble, concebirás. Si pude concebir, este hombre puede resucitar. Dios puede hacer todo, le dijo el ángel. Para Dios nada es imposible. Basta que tengas fe, dice Jesús. Basta con que creas. Pero no creemos. No creemos que le podemos decir a un árbol que se quite y se arroje al mar. Pero pasaría. Claro que dice también pues, la teología, Dios pues no hace tonterías, ¿verdad? A menos de que ese árbol de alguna forma pues tuviera algún sentido para algo, ¿no?
pero tendríamos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para sanar gente. Yo le digo a los papás, no saben el poder que tienen para sanar a sus hijos. Dios se los encargó. Entonces, después de llamar al médico, impónganle las manos a sus hijos y pídanle al Señor que los sane, que es suyo y que se lo encargó a ellos. Y verán maravillas, pero no creemos. No creemos. María nos enseña de qué se trata la fe. Al mismo tiempo, ella es, además de una mujer fuerte, es una tremenda amiga. Dice Adriana von Speyer, una teóloga que escribe sobre María, dice, a propósito de las bodas de Canaán, María tiene ese olfato femenino. Algunos dirían de metiche, pero no, es el olfato femenino. Entonces, ella, los casados sí se dan cuenta de todo este rollo, está siempre escaneando, está siempre viendo. Tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Y ella dijo, something wrong here. Algo no anda bien aquí. Mucho movimiento, mucho wiri ahí con los invitados, entre el encargado del banquete y los papás. Wiri. A ver, ¿qué está pasando aquí? Y pues ahí va a la cocina. ¿Qué pasa? Se acabó el vino. Ay, Carlitos. Y eso, pues digamos, en una boda judía era muy, muy desagradable y era de muy mal gusto, ¿no? Y entonces María le dice a la del banquete, don't worry. Los italianos dirían, ci penso io lo arreglo. Órale, irá a conseguir ir a otra parte o qué. Mijo, es que, mira, ven. Ya le digo, mira. ¿Ya no hay vino? Mamá, todavía no ha llegado mi hora de manifestarme. No es el momento en que yo me presente al mundo como lo que soy. María se quedó viéndolo. Hagan lo que les diga y se fue. Lo dejó empaletado. Para resolverle el problema, porque dice Jesús, ¿y a nosotros qué? O sea, no es nuestra fiesta ni nada, nosotros no tenemos vela en este entierro. Además no ha llegado mi hora. Bueno, hagan lo que les diga, Y se fue. Y Jesús les regaló un montonal de vino. Yo creo que tuvieron fiesta por una semana seguida. Imagínense, 600 litros de vino. Es la amiga, es la que está pendiente de las necesidades de los demás, es la intercesora. Hoy necesitamos convertirnos cada vez más nosotros en intercesores. Pedir por los hijos, por la familia, por el padre, por el esposo. Todos los días debe de estar siempre presente el pedir por tantas necesidades que hay. Debemos de convertirnos verdaderamente en intercesores. ¿Qué se necesita para ello? Les digo a los que trabajan conmigo ahí en lo del exorcismo, les digo, tienes que sentir con la persona. Tienes que sentir. Tienes que compartir esa angustia que la persona tiene. Y es difícil si tú no has vivido situaciones, no iguales, pero semejantes. Y ella tiene un saco de esas experiencias. Ella sabe lo que está pasando en la familia. Ella lo siente, no las puede dejar así. Vas a hacer algo porque hay que ayudarlos. Si oráramos así por intercesión, porque muchas veces, sí te pido por fulano y mangano, perengano. No, asume.
¿Cómo estará los papás de Perenganito por quien ahorita estoy pidiendo para que se sane? ¿Verdad? O mi amiga que está ahorita con un cáncer o qué sé yo. Si yo asumo esto y me pongo en sus zapatos, entonces mi oración será completamente diferente. Yo por eso les digo, una manera de iniciar siempre la vida de oración, generalmente les sugiero que hagan con los salmos, pero que se los apliquen, que busquen un salmo que verdaderamente revele lo que estás viviendo. ¿Sí? Te está cargando el payaso y recitas el Salmo 103, pues no tiene sentido. Recita el Salmo 18, ¿verdad? El Señor es mi defensa, es mi guarda, es mi fortaleza. Cuando yo estaba perdido y las olas se me envolvían, ahí apareció el Señor, a Él me rescató, Él me salvó y finalmente aquí estoy. Es un salmo hermosísimo, el Salmo 18. Para alguien que está pasando por una situación, saber que independientemente de cómo venga la situación, ahí está Dios. Y confiar en Él. Dice el Salmo, y yo confié en ti. Y el Señor me respondió desde la nube y dispersó a todos mis enemigos y me salvó. Bueno, hago corta la historia, ¿no? Pero la asumo, ¿por qué? Porque lo estoy viviendo, porque estoy pasando por esta situación. Tenemos que asumir nuestras oraciones. Rezamos muy por arribita. No, asúmala. Padre, ¿alguna vez has rezado verdaderamente creyendo que te diriges a tu papá? Es verdad que podemos haber tenido una experiencia muy negativa de nuestros padres, eso es cierto. Vamos a batallar mucho para conectarnos con el Padre. Entonces quizás a veces es más fácil conectarse con Jesús. Pero en la oración del Padre Nuestro, yo por ejemplo que tuve una experiencia maravillosa con mi papá, pues saber que Él es superior a mi papá, que su amor trasciende al de mi papá y que Él puede hacer mucho más de todo lo que mi papá hizo por mí. Padre, que estás en el cielo. ¿Sí? O sea, cuando entendemos la oración, la asumimos y entonces la oramos, todo en nosotros cambia. Nuestra relación interna con Él se traduce en una relación diferente también con los demás. La gente, sus apóstoles, se quedaban pues asombrados cuando Jesús regresaba de orar. Como con Moisés, no sabemos si le brillaba el rostro. En Moisés sabemos que le brillaba tanto el rostro que tuvieron que cubrirlo con algo, ¿no? Pero, ¿qué onda con este hombre? Y por eso le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Como si ellos no supieran. Esencialmente el judaísmo es una religión orante. Tienen 150 salmos. Tienen toda una colección de himnos en otros libros. Es un pueblo orante. ¿Cómo que enséñanos a orar? Bueno, es que cuando tú oras, algo diferente es. ¿Tú qué dices o cómo le haces? Entonces dijo, bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Cuando oren ya no van a decir, oh Sabaoth, oh Yahvé, Sabaoth, Shaddai, el grande, el poderoso, el misericordioso. No, todo eso no. Ahora van a decir, Abba, papacito, papi. La forma de expresión amorosa del judío para con su padre. Daddy, en inglés no. Cuando oren, digan Abba. Ni siquiera Padre Nuestro, que para nosotros así decimos, casi nadie, aunque sí hay algunos, pero casi nadie se refiere a su padre como, oye padre. Generalmente decimos, oye papá, oye apá, oye papito. Igual. Somos sus hijos. Si ustedes valen más que los pájaros y más que las flores, su Padre que está en el cielo no va a estar pendiente de sus necesidades. Es verdad que no dijo que íbamos a comer carne asada todos los domingos. No dijo eso. Pero que no nos va a faltar, se los puedo decir por experiencia propia. No falta. No falta.
Dice Pablo, si tenemos con qué comer, con qué vestirnos y dónde dormir, arregla Matamoros. Pero cada vez nos vamos creando nuevas necesidades y eso pues ya no checa, ¿sí? Ya no checa. Les decía ahorita, no me acordaba que estaba aquí en la charla de la cita de Marcos 2:19 que les explicaba ahorita, ese simbalusan, ese reflexionar, meter al corazón, tratar de entender tu vida. A veces es necesario, hermanos, darle orden a la vida, sobre todo cuando estás pasando por algún problema. Darte cuenta de que Dios siempre te ha salvado, de que Dios de una o de otra forma siempre ha estado presente. Ese simbalusan te vuelve a centrar desde dónde vengo y hacia dónde voy. Hoy no puedo decir otra cosa más que desde el seno de mi madre me llamó. ¿Para qué? Para ser profeta de las naciones. Hoy recorro el mundo predicando. Hoy tengo todas estas organizaciones, todas de evangelización. Para eso me llamó. Lo que le da vida, lo que me da fuerza en mi vida es predicar. Puedo estar muerto antes de llegar a la misa, muerto. Del verbo ya me morí. Y empieza la misa y yo así, híjole, con dificultad, sobre todo recuerdo muchas veces en la noche llegar cuando estaba solo en la parroquia, llegar y hacia gatas, ¿no? Y conforme empieza a avanzar la misa, como si una turbina empezara a energizar mi cuerpo. De tal forma que cuando yo terminaba de leer el Evangelio, traía la pila a todo lo que da y predicaba como si me acabara de levantar. Terminaba de predicar, paulatinamente se iba apagando hasta que después de la misa dice, quiero irme a mi cama. Para eso nací, para eso nací. Y me doy cuenta que esto no es de ahorita. Esto es un trabajo que Dios ha ido haciendo con dones, con carismas que ciertamente Él me ha dado para esto. Porque a quien llama, Él lo equipa, Él le da los dones necesarios, como todo lo que hablaba ahorita de María. Imagínense el don de fortaleza de esa mujer para poder vivir todas estas, que nosotros consideraríamos tragedias. Si ustedes imagínense, mujeres, hermanas, que un día te das cuenta que estás embarazada y que eres soltera. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Para volverse loco, ¿no? O sea, ¿será verdad? Estoy soñando, alguien que me ayude a despertar, no puede ser esto. Todo el camino hacia Nazaret, ¿qué le voy a decir a José? ¿Cómo le voy a explicar este rollo? Y no tiene más que confiar en Dios. Fue el primer momento de la prueba tremenda para nuestra Madre Santísima. Ahí Dios le mostró de qué es capaz, para que viera que si es capaz de esto, en la crucifixión es capaz de resucitarlo. Dice la carta a los Hebreos, Abraham tenía tanta fe que realmente él ya había amarrado al niño, ya lo había puesto en el altar, sacó el cuchillo y cuando lo iba a matar, el ángel se interpuso. Dice la carta a los Hebreos, Abraham tenía tanta fe en Dios que estaba seguro que si lo sacrificaba, Dios lo resucitaría, porque es el hijo de la promesa. Y Dios nunca miente, nunca falla, nunca miente. Resucitarán. Wow. Esa es la promesa. Los llevaré a vivir conmigo. Donde yo esté, ahí van a estar ustedes. Son las promesas de Jesús. En esas creemos, en esas nos sostenemos. La esposa sabe que Dios se manifiesta en su marido. En Mateo 2:13, cuando viene la persecución de Herodes, todo Mateo, mientras que Lucas centra su atención en la Virgen María, Mateo lo centra en José, porque está escrito para judíos, entonces obviamente pues está más direccionado hacia ellos, ¿no? Dice, toma contigo al niño y a su madre. Y María,
Calladita, te ves más bonita, vámonos. Hay un libro tiene un nombre, es polaco, algo así como Dobrosonic, si pueden conseguirlo, no me acuerdo del nombre correcto del autor, pero se llama La sombra del Padre. Léanlo, es sobre la vida de San José. Buenísimo. Y hay mucha interacción ahí entre José y María, y en esa parte donde van hacia Egipto, llegan en un momento de la persecución, bueno, que no saben, pues se van de noche, llegar a lo que tenemos y vámonos, ¿no? Y entonces llegan a un camino que se bifurca, uno va para una ciudad y otro para otro, y los dos finalmente pueden converger hacia Egipto. Y entonces le dice José a María, María, ¿qué camino tomó? Dijo, pues no sé, a ti fue el que te habló el Señor y te dijo que nos fuéramos. Oye, dice, esto le estoy diciendo lo que dice el libro, ¿verdad? Oye, María, ¿y a ti no te dijo algo el ángel o algo de qué pasaría aquí? No. Tú tienes que tomar la decisión. Una confianza total en Dios y en cómo Dios obra en el marido. Por eso cuando leemos la carta a los Efesios, ¿sí?, en el capítulo final del capítulo 5, cuando refiere a la unión del esposo con la esposa, dice la esposa obedezca a su esposo, ¿verdad? Sea dócil a la acción de su esposo. Esto pues obviamente entre todo el tema feminista pues crea ámpula. De hecho me contaron de una parroquia allá en Estados Unidos, donde esto pues estuvo antes que aquí mucho más fuerte, que la parroquia estaba tomada por las mujeres, eran las sacristanas y las que hacían todo, ¿no? Y entonces llegó el padre a predicar, pero ellas ya habían decidido que como esa era la primera lectura, le iban a quitar. No se iba a leer. Y entonces, pues el padre entró, celebró, llegó a la homilía y dijo, pues mira, yo les iba a predicar sobre la carta a los Efesios, pero como la quitaron y ya no está, pues entonces vamos a seguir la misa. Y lo que pasa es que leemos esos versículos, pero hay que seguirle. No te quedes ahí. La mujer respete y obedezca a su marido. Hombres, den su vida por ellas. Yo no conozco una sola mujer cuyo marido haya mostrado verdaderamente amarla hasta la muerte. O sea, hasta dar su vida, sacrificarlo todo, que la mujer no forme parte de él. ¿Por qué? Porque así es como funciona. O sea, la mujer es una ayuda. El verbo es ser en hebreo, que es ayuda, cuando le dice, esa es la ayuda idónea para ti, ese verbo se utiliza siempre que Dios habla con los grandes campeones de la Biblia, ¿no? O sea, ese auxilio es lo que Él hace a través de otra persona. Entonces, la acción de Dios se manifiesta de una manera sensible y total a través de la mujer. Es la ayuda necesaria. En esa complementariedad de amor y de cosas que nosotros no vemos ni entendemos, ellas sí las ven y ellas sí la comprenden. Por eso es que no la podemos ignorar y decir, no, yo aquí mando. Eso no existe en el proyecto de Dios. En ningún momento ese fue la idea de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. El hombre la cabeza. A ver, José, ponte las pilas, maestro. Ora, ve, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, ahí el libro dice que tomaron para un camino en donde efectivamente no encontraron ningún guardia por ahí. Ciertamente en ese camino sí se encontraron unos guardias. A uno lo sobornaron, porque ahí sale el tema ya ven que cuando llegaron los Reyes Magos, le entregaron oro, entonces pues eso se lo guardaron. Entonces ahí era una cadena y le dieron un eslabón de oro a uno de los que los perseguían.
Pero los otros, pues no quisieron. Y entonces lanzaron en persecución de ellos. Pero cuando ya los iban a alcanzar, llegaron a un río en donde pudieron ellos vadearlo muy bien. Pero los caballos ahí les relincharon, los tiraron y se acabó el asunto. Y ellos ya se escaparon, ¿no? Entonces, Dios, Chihuahua, Dios es Dios, nada más hay que hacer lo que Él dice, estar siempre dispuestos, aunque nos suene una locura, agarra al niño y huye. ¿A dónde? Y pues a José se le ocurrió ir a Egipto, y se fue a Egipto, y ahí estuvo seguro hasta que murieron los que perseguían a Jesús. ¿Por qué camino? Doronzonic, o como se diga ese nombre, ni cuando di los ejercicios de San José me lo pude aprender. Tomó esa decisión y salió bien. Yo en todo, créanme, cuando ya se me cerró la puerta, digo, Señor, tú me mandaste por aquí. Algunas veces me dice, te di otras señales, pero vamos a ver cómo lo arreglamos. O sea, finalmente, ni aún así, cuando no fui capaz de entender su señal, Él como quiera se pone las pilas y te saca adelante. Él nunca dice, no, pues ni modo, te dije que te fueras por ahí, pero como no te fuiste. ¿Desde cuándo me hablaba el Señor que fue al seminario? Tuvo que ponerme una trampa, una verdadera trampa para entrar. Él nunca se rinde, Él nunca se arrepiente, Él tiene un plan y con nuestra cooperación o sin ella lo va a ir haciendo. Tendríamos que ser ya realmente unos renegados y aún así, el último día de nuestra vida todavía nos estará insistiendo. Ándale. ¿Quién se condena? El que dice no. Ese es el que se condena. El que siempre dijo no. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es un atentado directo contra la acción de la gracia en una persona. No la quiero, no la necesito, ni me importa un pepino. Bueno. Ahora sí, como dice, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Quisiera ir terminando con algo que me parece siempre muy hermoso también sobre este tema de la familia con María y José. Es la inseparable compañera. Esto hoy tenemos que aprenderlo bien en nuestra sociedad. Hoy con esto de que la mujer trabaja, de que la mujer se dedica a otras cosas, sobre todo las mujeres jóvenes que hoy nos acompañan, van haciendo una vida paralela. Uno se va, pues no tiene vacaciones y esta ya se la dieron, entonces se va con las amigas de vacaciones y luego el hombre se sale de vacaciones. Cada uno tiene sus días para estar con sus amigos y con sus amigas. Y poco a poco el demonio, que es diablo, viene de la palabra diabolus, que significa separador. De ahí el diablo, que son dos conos encontrados, ¿verdad? Él es el separador. Él va a buscar separar todo lo que Dios unió. Y hoy el mundo se lo ha facilitado con todo este proyecto del mundo de separar al hombre y a la mujer, de hacer que crean que somos iguales cuando somos completamente diferentes, somos complementarios y nos necesitamos uno al otro. Nadie puede vivir, ni nosotros los célibes podemos vivir sin la ayuda de una mujer. Necesitamos cariño, necesitamos ayuda, muchas cosas que uno no tiene. Yo les digo, cuando necesito algo así que tiene que ver con los colores y todo eso, tengo que ir a buscar a algunas de mis amigas y decir, oye, ¿cómo ves? Porque yo soy un burro para eso, no se me da. En cambio, no, mira esto, por esto y aquí. Y luego ya lo ves puesto y dices, oye, sí, realmente sí. Me acuerdo que íbamos a cambiar el tapiz en la parroquia de las bancas, porque había una parte importante de sillas forradas, muy bonitas. Y el que iba a hacer, nos llevó unos muestrarios de telas.
Entonces yo me puse a verlas y encontré una que a mí me encantó. Y entonces llego con las chicas, las junté a las 3, la encargada de la administración de la parroquia, la encargada de mis asuntos personales y la que controlaba todo el tema de los salones y un montón de cosas. Les digo, oigan, creo que ya encontré el color para ¿cómo se llama? Para las sillas. ¿Qué les parece este? Y las 3 automáticamente voltearon así a verse. Y pues como le dice al jefe, ¿verdad? No, sí está bonito ese, pero fíjese que si lo pusiéramos así y esto y lo otro, y además, pero a mí me gusta, se ve bien padre, yo que se van a ver bien bonitas todas las sillas. Padre, mire, es que esto y el otro, taca, taca. Total, dije, bueno, como yo me reconozco en mis incapacidades, dije, ok, vamos a ponerla así. Y quedaron preciosas, aunque creo que hubieran quedado muy bonitas también con el mío, pero bueno. Ya ahí lo dejamos, ¿verdad? Dice en el texto de Lucas 2 que María se fue con José a empadronarse. Ella no tenía vela en ese entierro. Además, ya prácticamente a los 9 meses de embarazo, ¿qué anda haciendo ahí? Ah, no. Como Ruth, a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Donde tú mueras, ahí moriré. Literal. ¿Sí? Ah, no, vas a ir tú, yo te acompaño. ¿Sí? Yo les digo al respecto, cuando el pato anda sin la pata, termina por meter la pata. Entonces, el patito y la patita siempre deben de andar juntos. Oye, que vamos a hacer la despensa. Hoy no se toman ni de las manos. Cuando estaban de novios no querían ni separarse. Y ahora no se toman de las manos, no se abrazan. No sé si les da pena con la gente o qué rollo. No sé si ustedes vieron besarse a sus papás. Yo los vi besar a mis papás, abrazarse, amarse, siempre tomados de la mano, siempre papá abrazando a mi mamá. La pareja. ¿Sí? A donde tú vayas, mi mamá. Nosotros venimos de la Ciudad de México y mi mamá había tenido una mala experiencia aquí en Monterrey porque le tocó uno de esos días frescos de agosto. ¿No? Y además de esos días brumosos, porque ella dice que ella pensó que Monterrey era un llano, porque pues ella no vio las montañas que tenemos, ¿no? Le invitó su hermano a que lo acompañara a un negocio que tenía que hacer ahí en Monterrey. Dijo, ¿no quieres venir? Pues sí. Y entonces dijo, a Monterrey. Ni regalado regresó. ¿No? Cuando mi papá consigue trabajo aquí, ¿dónde es? En Monterrey. Dios mío. Vámonos. Vámonos inmediatamente a empacar y goodbye. A donde vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Esa es la verdadera unión entre el hombre y la mujer. Es lo que nos muestra la Escritura. Cuando reflexionamos, fíjense, son pequeños pasajes de los cuales he ido extractando un poquito a María, un poquito en esta visión de comprenderla a ella. ¿Quién eres tú, María? Pues es una mujer tremenda, ¿sí? Con una fortaleza increíble, con una capacidad de intercesión magnífica, la compañera inseparable de José. Bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Todos los años iban a Jerusalén, por eso se perdió con el niño. O sea, no tenía, la mujer, pues bueno, así era aquella época, ¿no? O sea, la mujer no tenía parte en nada. Acabo de leer hace poquito que estoy preparando este tema sobre la mujer y encontré la palabra Eser. Decía,
en una parte de la ley, no en Moisés, sino creo que es en la Misná, dice, por ninguna causa le enseñes la Torah a las mujeres, porque esa será la causa de tu perdición. La cultura del tiempo que se escribe bajo diferentes, pues, ideas que en ese momento reinan, ¿verdad? No es palabra de Dios como tal, eso no puede ser. Sin embargo, tenemos que interpretar muchas de estas cosas a la luz de cuando fueron escritas, a la luz de la cultura en que vivían. Cuando leemos, vas a ir y vas a exterminar a todo el pueblo, tú dices, ay, jole, qué salvaje, ¿verdad? Pues no, esa era la cultura del pueblo, porque si no lo exterminabas, al rato te exterminan a ti. ¿Sí? Así era, o sea, no había, no, pues deja esto, no. Estamos hablando más o menos 1000 años antes de Cristo, todo esto. Entonces, pues es otra cultura completamente diferente. Si lo queremos interpretar ahora, 3000 años de diferencia, pues dices, no checa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir convirtiendo todo esto a nuestra realidad. Este año me propuse predicar solamente la primera lectura. Durante 2 años voy a predicar solamente la primera lectura para repasar todo el Antiguo Testamento y una parte del Nuevo, que nunca se ve, se predica casi siempre el Evangelio. Entonces ahorita estamos ya en el Deuteronomio y les voy diciendo, bueno, vayan en la medida de lo posible porque pues el liturgista se va saltando así, pero como canguro, ¿verdad? 3, 4 capítulos y ya te resume otra parte que quiere proponerte. Pero es sumamente interesante, pero es verdad, el Antiguo Testamento solamente con un maestro. No lo intenten solos. Se pueden perder y entender, como ahorita les digo, oye, no, yo no quiero este Dios. Se llegó a tener una herejía en donde decía, el Dios, hay 2 dioses. El Dios del Antiguo Testamento, fuerte, férreo, acaben con mis enemigos y voy a ir y lo voy a hacer pomada. Y el Dios del Evangelio, el Dios bueno, misericordioso, que perdona a todos. Sí, nomás que hay 1000 años de diferencia, 1000 años en culturas que apenas estaban emergiendo, ¿no? Entonces tenemos que trasladarlo. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Podemos leerla? Sí, es palabra de Dios. Así empecé mis predicaciones, ya voy a cumplir el año. Así empecé mis predicaciones diciendo, esta también es palabra de Dios, igual que el Evangelio. Esa es la de Jesús, pero ya se los han predicado muchísimos años. Yo les voy a predicar estos 2 años, completar todo el ciclo. Está en 2 ciclos, entonces vamos a completarlo todo y vamos a conocer de qué se trató el Génesis, qué es lo que nos explica en los pasajes que nos presenta el liturgista, luego Números y Levítico, que lo compactó muchísimo, ¿verdad? Para luego el Éxodo, que también más o menos largo, luego Números y Levítico, y finalmente ahorita el Deuteronomio, que resume toda esta historia de estos 4 libros en un libro mucho más reciente, probablemente del siglo VII, en donde resume ya todo esto, pero muy concreto, y ya van a notar ahí una gran diferencia en este texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene otra visión. Y si leemos algunos pasajes también dentro de la Escritura, vamos a ver que una parte de esos fue también de la tradición que se llama la sacerdotal, escrita probablemente en el siglo V, con otra antropología. El capítulo 1 del Génesis, ¿sí? Esa no pertenece al original. Esa se escribió en el siglo V con una visión antropológica mucho más clara. O sea, Dios ya no crea con barro. Dios crea al hombre. Y nos presentó de una manera verdaderamente extraordinaria lo que hoy llamamos el Big Bang. Si nosotros vemos las etapas de la formación hasta nosotros, está clarísima ahí. Hubo 6 periodos de formación. 6 periodos. ¿De cuántos? De miles y miles y miles de millones de años. Periodos. Pero todos son correctos. Nada más para explicar el primero y con esto voy terminando. Dice, en el principio
Todo era oscuridad. Realmente esa palabra en hebreo no existe. Entonces todo era caos y confusión. Pero realmente en la traducción que nosotros tenemos dice, todo era oscuridad. Y es verdad. Antes de que estuviera el Big Bang, ¿qué había? Nada. Todo era vacío. Porque no había nada. Y entonces explota esa mega estrella, ¿verdad?, que era pura energía, explota y se hace una explosión inmensa en todo el universo. Y se ilumina, eso es lo que dicen los científicos, y se iluminó todo el universo, porque estaba formada principalmente por helio, que es el elemento más simple que tiene, pero es sumamente flamable. Entonces, de repente, de la oscuridad completa, se hizo la luz, paso número 1, ¿no? Y entonces dijo, que sea la luz, y la luz se hizo. ¿Y luego qué pasó? ¿Alguien? Separó la luz de las tinieblas. Siguiente paso. Se apagó el helio. Todo el helio que explotó, ¿verdad?, pues se fue consumiendo y se apagó. Y surgieron los astros. Y surgió la noche y el día. Se paró y ese fue el primer día. ¿Sí? Vean cómo tiene una lógica impresionante este escrito con lo que hoy sabemos por la ciencia. ¿Y qué fue lo último que apareció en la creación? El hombre, ¿verdad? El hombre fue lo último que apareció. Aparentemente tenemos aquí ya como Homo sapiens, los que más se van hacia atrás, probablemente como Homo sapiens, probablemente tendríamos aquí apenas 90,000 años. Apenas ayer. En un reloj de 24 horas, el hombre en la creación tiene 7 segundos. O sea, utilizó el Señor 23 horas, 59 minutos y 57 segundos para crear todo lo demás. Miles y miles, 5,000 millones de años desde el Big Bang, es lo que calculan. 5,000 millones de años. 2,000 millones de años después apareció nuestro sistema solar. 2,000 millones de años. Entonces, todo tiene lógica, todo tiene sentido, todo está en la Sagrada Escritura, pero hay que interpretarla correctamente. Hay que tomar un maestro de Biblia, alguien que sepa Biblia y sirve de que hago mi comercial, ¿no? Ahí en Evangelización Activa, www.evangelización.mx, tenemos clases de Biblia, 4 años. Es una escuela de espiritualidad bíblica, porque aprender Biblia no más para saber más, no. Aprender Biblia para asumirla, para gustarla y luego para vivirla, ¿no? Entonces, pues se llama Escuela de Espiritual Bíblica, y como pues el que me fascina pues es San Juan, le pusimos Escuela de Espiritual Bíblica San Juan, ¿verdad? Porque vuela altísimo en sus meditaciones. Así que bueno, pues con esto, como dijo el mariachi, ya con esta me despido. Espero que esta pequeña charla, ¿verdad?, que nunca les llamo conferencias porque lejos de mí hacer una conferencia, o sea, tendría que prepararlo. Es otra cosa una conferencia, pero compartirles un poquito, les compartí un poquito de mi vida, de mi familia, de mis hermanos, de lo que he vivido, y vamos viendo que realmente ustedes podrían hacer lo mismo que yo hice. Les digo, es que yo no sé evangelizar, padre, es que no tiene sentido, no tiene ciencia evangelizar, simplemente habla de tu vida como cristiano. Hay un autor muy interesante que se llama Raymond Reeves, que escribió
un libro que en español no está traducido, pero en español se traduciría La espiritualidad de acuerdo al Evangelio de San Juan. Dice él, en una de las partes, dice, ¿qué se necesita para formar un cristiano? ¿Una Biblia? ¿Una escuela? ¿Apuntes? Dice, no. Lo único que necesitamos es un cristiano. Un cristiano de veras. Dice que es en donde basa prácticamente todo su libro, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dice, lo que existía desde el principio, habitó entre nosotros. Lo hemos tocado, hemos comido con él. La palabra. Esa palabra, dice Reeves, que estuvo por cientos de años solamente en un libro, se encarnó y vivió entre nosotros. Y ahora espera, dice Reeves, que nosotros encarnemos esa palabra, que esa palabra se haga vida en nosotros, de tal manera que sus hijos puedan decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, hemos comido con él. Mi papá era la palabra encarnada, sus palabras, sus pensamientos y sus acciones eran las del Evangelio. Es Jesús encarnado en cada uno de nosotros. Por eso dice, ¿qué se necesita? Un cristiano en el cual se haya realmente encarnado. ¿Qué necesito hacer? Nada más convivir con él. Nada más, no necesitas más. Ahorita platicaba con el padre Mario y termino con este testimonio. Hoy, pues en este gran jubileo que hubo de los evangelizadores digitales, pues se canonizó ya esta como una pastoral digital verdaderamente. Y hay una parte que se llaman los influencers, que uno piensa que los influencers cristianos o católicos, porque somos principalmente católicos, es el que si el Padre Nuestro y que la Ave María. No, eso lo hacemos nosotros en las escuelas. El influencer es el misionero, es el que habla de su vida. Miren, aquí estoy comprándome esto y lo otro, y qué bien. Pero, ¿saben qué? Sí está muy bonito, pero ¿por qué no vivir en la sencillez? Ese es un influencer católico. No habló de Cristo con su vida, con su testimonio de todos los días, de todo lo que suben. Gente que tiene 4 millones de seguidores. ¿Y qué sube? Todo lo que hace. Todo lo que hace lo sube. Y van tocando el corazón. Ahorita decía el padre Mario que en Estados Unidos se juntaron las escuelas protestantes para ver por qué se estaban yendo tantos protestantes al catolicismo, que es un verdadero fenómeno que está ocurriendo por allá. Y llegaron a la conclusión de que es precisamente porque les adelantamos el camino tremendamente con los influencers. O sea, la pastoral digital hoy está jalando muchísimos jóvenes, porque es lo de ellos. Hablarles en su lenguaje, con greñas y con esto y con el otro, pero le hablas en su lenguaje, pero no te portas como ellos. ¿Cómo voy a ser? Pues así como soy, ¿verdad? Unos vivieron en un tipo de sociedad, otros en otra, pero sé como Jesús. Busca encarnar la palabra y que esa se transparente, se aclara para aquellos que te ven. Así que bueno, pues gracias a todos, me encomiendo a sus oraciones y ojalá y esta pequeña charla que les di pueda haber dejado en sus corazones el deseo de hacer algunos cambios en su vida, darse cuenta, papás, mamás,